Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. El día de hoy vamos a tener otro gran invitado, vamos a tener a un músico profesional, a un gran guitarrista con línea hard rock, heavy metal, con vasta experiencia en la escena mexicana y que aparte es ingeniero industrial especializado en sistemas, no cualquier cosa. Tengo el honor de tener el día de hoy de invitado a mi amigo Servando Miranda, que tengo muchos años de conocerlo. Bienvenido, Servando. Muchas gracias, Armando. Un gusto volver a verte. Ya tenía bastante tiempo que no nos veíamos, que no teníamos contacto. Es un placer estar aquí. Pues qué gustazo tenerte, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Fuimos hasta familia política en algún momento dado, pero nunca hablábamos de rock ni platicábamos de conciertos. Es correcto, no teníamos así como que tal vez muchos acercamientos. Yo no sabía que te gustaba tanto Dio hasta que lo leí. Yo me quedé así como que, ¿cómo nunca platicamos? Y a mí también me encanta Dio, ¿no? Rainbow, todas esas bandas de Sí, los clásicas del heavy metal, ¿no? qué curioso, ¿no? Cómo las personas van conectando con los gustos musicales y resultan afines, Así es ¿no? correcto, sí. Oye, amigo, pues platícanos cómo empiezas, cuál es el origen de tu pasión rockera, a qué edad empiezas a escuchar rock. Pues básicamente yo creo que desde que nací, porque mi papá era súper rockero, ¿sabes? Una de las cosas, digamos, de las anécdotas que me platican mucho, y esto me lo cuentan mis tías y mucha familia, es que, por ejemplo, yo escuchaba mucho a Queen y pues a lo mejor medio balbuceaba las canciones, agarraba y me ponía, pues ahora sí como que a tararearlas porque no sabía nada de inglés, pero me cuentan que luego de repente me llevaban a la tienda, ya sabes, a comprar el dulcecito o algo así, que la gente preguntaba, ¿no? Decía, oye, ¿cómo te llamas? Y que yo les decía Freddie Mercury. Eso me lo cuentan mis tías, o sea, y pues por ambas familias. Pues es uno de yo creo que una de mis grandes influencias. Ahí empiezo con eso. ¿Por qué? Porque mi papá ponía mucho Queen. Recuerdo que en donde vivíamos, él tenía un póster de Queen. Lástima que ya no tengo esa foto donde estábamos allí. Pues es algo muy chico, como de unos 5 años. Y en y había un póster precisamente de Queen en esa fotografía. Es uno de los inicios. Bueno, pero él siempre ponía Deep Purple, Black Sabbath, Electric Light Orchestra. Casi no ponía Beatles. Él no ponía Beatles porque, y ya después una vez platicando con él, me dijo que cuando murió John Lennon, pues le dolió mucho, entonces él guardó todos sus discos. Pero yo ya de curioso, de repente, ¿qué es esto? Y es que estos tipos, ¿quiénes son? ¿Y por qué cantan diferente al español? Porque no les entiendo nada. Y ahí me ponía a agarrar sus discos y un día me cachó. Afortunadamente no se molestó ni nada, pero dijo, ¿a poco te gusta? Yo, pues sí, o sea, me está llamando mucho la atención y pues ya los empezó a poner un poquito más. Jess también. Recuerdo mucho que íbamos al parque y él escuchaba mucho a Jess, también es de mis bandas favoritas, de niño. Oye, y entonces me imagino que esas bandas te fueron ayudando a desarrollar el oído musical. Sí, así es, todas ellas. Recuerdo que poco a poco, alguna vez escuché también a Pink Floyd, recuerdo haberlo escuchado a los 7 años y me impresionó bastante, aunque no sabía ni siquiera lo que sabía, o sea, lo que significaba cada una de esas canciones, o sea, pero me llamaba muchísimo la atención y pues siempre ahí pues me ponía a golpear cosas como que para tratar de seguir el ritmo. Oye, ¿y cuándo es que se da tu acercamiento con el estudio de la guitarra? ¿Cómo te enamoras de la guitarra, del instrumento como tal? Bueno, ahí lo que sería
como que lo anterior a eso, pues yo creo que como muchos chavillos, yo quería empezar a tocar batería, pero pues era muy difícil conseguir una batería en esos momentos y sobre todo eran pues bastante caras, o al menos para mi familia era bastante cara comprar una batería. Después veo un concierto de Pink Floyd, tenía ahí como 12 años y era el Delicate Sound of Thunder, que lo vi en VHS, lo compré en un tianguis original, no me acuerdo ni cuánto me costó, pero pues era un video que ponía y veía a Rick Wright tocar, yo decía, quiero ser un tecladista, ¿por qué? Porque eso es lo que me llama la atención. Y hasta que escucho, digamos, un poquito más a fondo a Richie Blackmore, pues me empezaron a llamar más la atención sus riffs. El acercamiento a la guitarra fue muy curioso. En casa de mis abuelos maternos, pues tenían su casa y frente a esa casa había una especie de terreno baldío donde guardaban, pues llamámosle toda la basura o las sobras de cosas de madera. Y un día, pues que como a los 13, 14 años más o menos, jugando con mi hermano por ahí, veo una guitarra acústica medio rota y le faltaban las clavijas, que en ese momento yo ni sabía que se llamaban clavijas. La agarro y me acuerdo que voy corriendo y les digo, ¿me la puedo llevar? Me dicen, no, mejor dile a tu papá que te compre una, porque esta está muy vieja y pues no. Y pues yo me aferré y dije, no, quiero llevármela, la voy a reparar. La reparé. Bueno, o sea, fue algo como de 2 semanas, porque todo eso lo empecé a invertir. Todo lo que me daban, digamos, como para mis gastos semanales, la ahorraba y ya compraba cuerdas, compraba las clavijas, le compré las clavijas que le hacían falta, plumillas, y pues eso era en lo que ocupaba mi dinero. Luego empiezo a tomar mi primera lección con mi tío, por parte de mamá, Jaime Heredia Nigromante, que vi que lo mencionaron en la plática pasada. Entonces me acuerdo que me dio mi primera lección. Antes de eso, recuerdo también que él una vez, como a los 5 años, me regaló un cassette que contenía éxitos de Quiet Riot y de The Scorpions, porque pues yo estaba fascinado cuando vi a Quiet Riot con XC2, pero pues, o sea, también lo recuerdo mucho a él porque me dio mi primera lección de guitarra, la cual nunca se me va a olvidar, que prácticamente fue, vas a hacer esto y esto. Cuando lo tengas, regresas, ¿no? Y pues a practicar, a darle duro, y a las 2 semanas ya traía yo todos los ejercicios. Y ya de ahí, pues ya sabes, empezar a sacar canciones. Yo quería tocar Pink Floyd, Beatles, rock clásico, y no fue sino hasta que un amigo mío de la secundaria, le decíamos el oso, ya nunca supe nada de él, me regaló un cassette donde la primera canción que venía en ese cassette fue The Thing That Should Not Be, de Metallica. Y pues me voló la cabeza, así me quedé impresionado, que dije, ¿cómo hacen eso, no? Entonces yo veía a mi tío, a mis dos tíos, mi tío Jaime y mi tío Efraín, más rockeros, como más afines a eso, y ya les empezaba a preguntar y ellos me empezaron a enseñar un poquito más de música. Mi tío me regaló un cassette donde venía Halloween con prácticamente el Walls of Jericho, me acuerdo porque venía, no en ese orden, pero era Ride the Sky, How Many Tears, Victim of Fate, ¿qué más venía? Pantera, que yo no sabía que era Pantera, venían algunas cosas de Motley Crue, y, y pues hasta saber, conocer poco a poco y querer tratar de tocar todo eso en la guitarra, pensando que siempre era un imposible, y me acuerdo que a la cuarta semana de mis lecciones y querer tocar algo, pues yo dije, pues nunca voy a poder tocar eso, ¿sabes? Pero pues fue poco a poco, llegar de la escuela y llegar a hacer tarea, tocar la guitarra, luego volver a hacer tarea y tocar la guitarra. Como no me gustaba salir, y bueno, hasta la fecha no lo hago tanto, más que cuando tengo que tocar o visitar a algunos amigos, o sea,
pues es lo único que, ahora sí que como lo que hizo que me fuera enamorando y conocer a muchísimos más guitarristas en el Oye, medio. entonces, pues fue un boom, un cañonazo musical como tú empiezas por bandas muy clásicas, muy metaleras, y me imagino que tendrías 14 años en esa edad, ¿no? Así es, más o En esa menos 14 años. Así Oye, es. ¿ya sabías leer por nota? ¿Ya ubicabas muy bien el pentagrama musical? No, 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 no. Yo empecé a aprender a leer por mí mismo. O sea, pues mi familia no teníamos los recursos para poder a lo mejor pagar un maestro totalmente y, y pues yo lo que agarraba era, pues es que está este libro y me ponía a leerlo. Y persona que me encontraba que sabía como, o que según sabía, porque pues ya después me di cuenta que en realidad no sabían, porque no tampoco lo explicaban tan bien, fue como que poco a poco ir descifrando, ir descifrando. También me acuerdo que conocí a Francisco, el de que vendía el chopo en las partituras, y pues ahí, que más que partituras, la mayoría era, aprendimos a leer tablaturas. ¿No? Ajá. Pues le compraba algunas cosas, empecé a comprar más de guitarristas solistas, pero fue poco a poco. Yo creo que ya empecé a leer muchísimo mejor partitura y entenderle muchísimo más a la armonía por ahí de los 23 años. O sea, muchas cosas fueron así como que irlas descubriendo por mí. Y hasta que me encontré por ahí a un cuate, Juan Manuel Reséndiz, que yo le decía, es que no le entiendo esto. Y él me lo explicó de una manera tan fácil, pero es que eso es lo que hace una persona que entiende o que te sabe enseñar. O sea, no se trata de darte el durazno masticado, ¿no? Como hay una anécdota, sino lo explicaba tan bien que poco a poco lo ibas entendiendo y dije, oh, ok, pues eso va, debí de haberlo hecho tal vez por este modo y se me hizo más fácil y también me ayudó mucho a mejorar mis clases. Eso fue lo que sucedió. Por eso me empecé a enamorar mucho del instrumento, a tratar de perfeccionarlo con los años y pues todavía hasta la fecha, ¿no? Seguimos en búsqueda de eso. Oye, es que qué historia tan Ujú. interesante porque te pasó algo similar a lo que le sucede a Brian May, que construye Ujú. su guitarra y de a poco va tomando un nivel importante como guitarrista y tú empiezas pues de esa misma forma, vas evolucionando, vas mejorando tus pisadas en el brazo de la guitarra Sí. y me imagino que de a poco pues fuiste descubriendo los pedales, los efectos que tiene un guitarrista que puede producir, ¿no? Sí, sí, y esos pedales fueron más que nada porque pues los llevaban a veces algunos amigos y me acuerdo que yo decía, wow, pues este es el sonido que quiero, ¿no? Pero pues como te digo, no, no había el recurso como para poder hacerlo, pero yo pensaba que, pues si tengo el pedal tal, yo me acuerdo que había un Yamaha muy bueno y estaba la marca Boss, pero tenían un ligero retraso cuando hacías el cambio de switch. Pero pues yo quería eso, ¿no? No se podía entonces a sonar directo del amplificador y empezar a tocar. O sea, ahora sí que gracias pues a mis tíos, todo eso me enseñan también lo que sería la improvisación, a que de repente si se te traba algo, no te sales tan bien el solo, porque muchas veces las cosas no son exactas, pues improvisa, ¿no? Pero también pues para improvisar pues hay que saber hacerlo. Es como una conversación. Muchas veces no sabes cómo realmente va a empezar y a veces de un simple hola, ¿cómo estás? Se empieza a despegar un sinfín de cosas, ¿no? Hasta que la conversación empieza a tomar coherencia y te empieza a llevar a diferentes rumbos. Claro, que tu Ujú. guitarra, digamos, fluyera, ¿no? Se fuera expandiendo tu técnica, Así es, manera de técnica, expresarte en la guitarra. exacto, técnica, fraseos y demás cosas. Oye, ¿y a qué edad tienes tu primera banda o formas tu primera banda? Pues prácticamente desde los 14 me invitaron a lo que sería
la primera banda, la que estuve, que en este caso era la banda de mi tío, la de Nigromante, y me invitan, pero como bajista, porque pues él era, bueno, sigue siendo guitarrista principal, pero no había quien tocara las canciones, ya fueran covers o empezar a tocar algo de original en bajo. Entonces yo me acuerdo que le dije, pues yo me aviento, le dije, pues dame la oportunidad. Y pues nunca me dijo que no, o sea, y empecé a aprender un poquito más sobre la base, ¿no? Cómo llevar realmente un buen ataque y una base rítmica. Esa fue la primera banda. Después, como a los 15, ya fue una que formé con algunos amigos. Tonatiuh Ávila, quien es un gran baterista, nada más que él ya no se volvió, él ya no siguió en el rock. Él ganó un concurso a nivel nacional, donde ganó una batería Tama en igual al modelo del Lars Ulrich en aquellos momentos de la gira del disco negro. Un super baterista, así, pero mega extremo. Entonces nosotros queríamos hacer una onda muy Dream Theater, que también es una de mis influencias. Una onda muy Dream Theater y nos llamábamos los Chilaquilers. Oye, vaya, hasta que encontré un fan de Dream. Ajá. Dream es una banda que luego mucha gente critica porque dicen, son muy virtuosos, pero Ajá. no se dan cuenta que ese virtuosismo se genera en base a muchas horas de practicar, de tener disciplina para estudiar música. Exacto, ¿no? Y de ahí te puedes encontrar a muchísimas más bandas que fueron auge, Fates Warning, a Watchtower, que Watchtower, pues después los hermanos Jarsonbeck hacen su propia banda y también están brutales. O sea, y son ondas de muchísimo estudio. O sea, nosotros queríamos llegar a ese nivel, y me acuerdo que el nombre de Chilaquilers salió de broma, y nuestra primera tocada formal, que fue en el Foro Frida Kahlo ahí en Coyoacán, pues como ya lo habíamos agarrado de broma, la gente lo empezaba a mencionar de que, no, pues somos los Chilaquilers, nosotros nos queríamos llamar Gárgola, tener un nombre más serio. Y nos anunciaron como los Chilaquilers y pues nos quedamos mucho tiempo como los Chilaquilers. Ok. Oye, Entonces, y cuéntame más de tus influencias musicales. Aparte de Dream, ¿qué otra banda así te llega mucho como guitarrista? pues, mira, es que son muchísimas. Ahorita Symphony X, ahorita es de lo que me gusta mucho, pero te puedo mencionar Rainbow, Dio, prácticamente los clásicos. O sea, bueno, o sea, me refiero yo a las bandas clásicas de aquel momento. White Lion, Vito Bratta, se me hace un excelente guitarrista, tal vez no tan valorado como debería de ser, pero es impresionante. Me empiezo a acercar un poquito más a las ondas guitarreras, ¿no? Así como de pues Quiet Riot, que le daba mucha influencia a mucha presencia a los solos, Judas Priest, Iron Maiden lo conocí primero. Me impresionó ver el video, Live After Death, y me acuerdo que lo llegaba a casa y lo ponía, ¿no? Y ya terminaba de verlo y luego como a las 2 horas verlo otra vez. Y yo decía, pues es que eso me gusta, quisiera hacer esto. Y hasta que de repente un amigo me dice, deberías de escuchar a Judas Priest. Y Judas Priest no fue así como que de primera mano como que decir, no, sí, sí me gusta más Judas Priest. Me fui dando cuenta poco a poco, porque casi como fan súper cerrado de esos de que no, Maiden primero, nada de otras bandas, pues igual yo estaba así como que, no, o sea, pues primero Iron Maiden y después Judas Priest, hasta que poco a poco me di cuenta que me hacía sentir mejor escuchar a Judas Priest. Y de ahí pues nos despegamos a un poquito más hacia guitarristas, ¿no? Por ejemplo, con Francisco Marín, me acuerdo la primera vez que fui al Chopo, escucho una canción que él puso pues en los cassettes, porque no sé si recuerdas, él vendía los cassettes ahí en su puesto, y yo me acuerdo que iba con un amigo, le digo, oye, esa canción sale en el programa de acción los domingos, y me gusta cómo se oye. Ya le pregunto a Francisco Marín y me dice, es Steve Vai, y ese es el disco Passion and Warfare.
También, pues, mi tío me muestra Cacophony, que me quedé mega impresionado también con Cacophony. Y de ahí te digo que nos vamos despegando, ¿no? Sobre todo más como a la onda de los guitarristas. Los primeros discos de Marty Friedman, Jason Becker, que nada más sacó uno desafortunadamente, pero bueno, los otros ya no los toca él, pero pues los ha compuesto. Y de ahí empezamos así como que con todas esas influencias. Es que te podría hablar así, por ejemplo, de Metallica, pues toda la vida es. Ya tal vez no lo escucho tanto como antes, pero sí me acuerdo mucho que el primer disco que compré con mi propio dinero fue el Ride the Lightning de Metallica y después el Master of Puppets. Y me quedé así como que de a seis, ¿no? Ya sonaba el disco negro y sí los conocí por el disco negro, también me gustó mucho. Nunca he pensado que sea un disco mierda, como le dice mucha gente. A mí, yo digo, a mí se me hace totalmente impresionante la calidad del sonido, que esa ya la vi, ya la escuché hasta después, la supe entender después, pero, pero pues fueron una gran influencia para mí. Oye, es que, mira, qué interesante. Ujú, Toda esa música, todos esos grupos ayudaron a pulir tu estilo musical para que tú ujú, tuvieras un estilo propio. Porque si te das cuenta, empiezas con cosas clásicas, hard rock, luego te vas al power metal de Halloween, así luego es. te metes al metal progresivo, luego retomas un poco los grupos clásicos de heavy Ujú, y luego agarras esta onda de guitarristas como Joe Satriani, Steve ujú. Vai, Yngwie Malmsteen, tal Sí, vez exacto. Tony McAlpine, o sea, grandes guitarristas que eran demasiado buenos para tocar. Me imagino Sí. que al tener todo ese respaldo, pues ya te sentiste más seguro como guitarrista, ¿no? Sí, y por ahí te va una anécdota. Más bien, esa seguridad fue poco a poco, porque pues me acuerdo que yo estaba ahí pues tocando y tocaba de repente en la prepa y me llevaba mi guitarra y pues ya me seguían las personas que también les interesaba tocar. Recuerdo mucho que nos fuimos a un bar, éramos menores de edad, pues ni siquiera nos alcanzaba para tomar, ¿no? Pero nosotros queríamos ver a Julio Revueltas. ¿Por qué? Porque pues, sabíamos que era un excelente guitarrista. Y me acuerdo que lo vimos y, y yo me quedé pues impresionado, me quedé impresionado de cómo tocaba, pero me acuerdo mucho que me dije a mí mismo, si él puede, yo también puedo. Entonces me acuerdo que prácticamente agarré mi guitarra al siguiente día porque llegamos bien tarde y ni siquiera me acuerdo cómo llegamos, creo que todavía alcanzamos metro. Vivía también en el sur de la ciudad. Y al otro día me acuerdo que me puse a sacar Cliffs of Dover de Eric Johnson, For the Love of God de Steve Vai, Surfing with the Alien, ¿cuál otra? Summer Song. Tenía en aquel entonces 17 años cuando empecé a tocar todo eso. Y o sea, obviamente no fue algo de una semana, fue un trabajo como de pues tal vez unos 2, 3 meses, así, que ya se oían las canciones, ya sonaban, ya tenían más forma. Entonces, pues por eso mismo me obligó a tener un poquito más de habilidad, hasta lograr tocar eso en el auditorio de la prepa, que por cierto a la directora no le pareció mucho, pero pues por ahí también tengo un video que no lo he pasado a formato digital, aún lo tengo en formato VHS. Y a Oye, querer hacer todo eso. elegiste pura rola facilita, súper complicada, ¿eh? Pues, pues mm, fue esa como decisión, ¿sabes? De querer tocar, de decir, quiero tocar, quiero hacerlo y realmente quiero llegar a más, ¿no? O sea, realmente, pues, creo que no he llegado a lo que he querido, pero pues también he trabajado con muchísimas personas, lo cual me ha hecho sentir muy satisfecho con todo lo que ha pasado, ¿no? Diferentes situaciones me llevaron a decidir hacia otras cosas, pero pues ahí seguimos, ¿no? Dejé de tocar también unos, ¿qué será? 12, como
no, como unos 4 años así de plano, de hasta guardar las guitarras y decir, no, no las voy a tocar, ya definitivamente. Sí, y es que sabes que, mira, no sé si estés de acuerdo, Ujú. pero cuando tú aprendes música o estudias un instrumento, te es más fácil entender la música por conceptos, saber cómo la están ejecutando. Sí, sí, es algo que sucede mucho y tal vez, no sé si sea la forma correcta lo que voy a decir, pero apreciarla de alguna otra manera, así como que, wow, o sea, este cambio de aquí me pareció muy interesante, a ver, le voy a regresar, quiero escuchar eso otra vez, qué sucedió aquí, cómo hizo ese cambio, y pues eso pues te va llevando, ¿no? A querer saber y querer escuchar algo más, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos últimos meses he estado escuchando mucho a Kiko Loureiro, Guthrie Govan, aunque ya son, llamémosle viejos clásicos, Sergei Golovin, que se me hace una excelente propuesta, eh, pero pues es lo que va sucediendo, el querer hacer y conocer y hacer más cada vez. Claro, oye, Ujú. y hablando de bares, Ujú. pues hay un bar que marca mucho tu historia musical, el famoso bar 299, ¿no? En Azcapotzalco, en Avenida Clavería. El 299, sí, de hecho, 15 años tocando ahí, 15 años, alternando con diferentes proyectos que realicé. Ahí, por ejemplo, yo tocaba en un bar que se llamaba El Osiris, en Zona Rosa. Tocaba con la banda de Nigromante. Ya tocábamos covers de heavy metal y recuerdo mucho que el público nos decía, deberían de conocer a los Jekyll. Los Jekyll tocan también heavy, traen unas rolas diferentes a los de ustedes, pero la propuesta también es buena, ¿no? O sea, deberían de conocerlos y recuerdo mucho a mi amiga Flor, pues teníamos contacto en bueno, seguimos teniendo contacto hasta la fecha, ¿no? O sea, pero una de las cosas que sucedió es que Nigromante se deshace. Te digo que ahí yo tenía como 17, recién cumplidos los 18 años más bien. Y se deshace Nigromante, pero también se deshace Jekyll Hyde. Bueno, en Jekyll Hyde se les fue el guitarrista y el baterista. Me contacta Flor, llama por teléfono a donde era mi teléfono de recados y me dice, oye, los Jekyll están solicitando guitarrista, ¿no? ¿Y por qué no vas? Dije, pues, no, pues como para qué, pero me acuerdo que estudiante, iba en el tercer año de la preparatoria y necesitaba dinero y dije, bueno, pues ¿por qué no tocar cosas que me gustan? Fui a hacer mi audición, los fui a buscar 3 semanas consecutivas, pero pues yo creo porque me veían muy chavito, pues no, decían, no, pues este cuate no, este cuate no, este cuate no, hasta que me dicen, ¿sabes qué? Bueno, si quieres, nos vemos en el Osiris te escuchamos, vemos a ver qué onda y ya decidimos. Pues resultó que les gustó y hasta la fecha seguimos siendo amigos, aunque ya no tocamos juntos y aunque esos Jekyll ya no están ahí, ¿no? De ahí de los Osiris, pues resulta que Octavio, el cantante, el famoso gordito, o Tito, o bueno, algunos le decían Tito, luego los otros, su apodo siempre fue el gordo, nos dice, oigan, es que me están diciendo que vayamos al 299. Pues yo ni siquiera sabía de bares, pero fuimos ahí y ahí nos quedamos. Con esa alineación duré tocando como 3 años y pues imagínate, 12 años seguí con esa misma banda. 12 años en el 299 tocando diferentes cosas, primero empezando con clásicos como Quiet Riot, Metal Health, Come and Feel the Noise, tocábamos mucho Breaking the Law, Maiden tocábamos The Trooper, Hallowed Be the Name. Pues yo creo que lo que estaba en aquel momento, lo que eran los éxitos, que ya después se quedaron como clásicos, ¿no? Pero
pues al igual que con Nigromante, Jekyll Hyde no era un grupo como que hiciera lo mismo, vaya, de las demás bandas en aquellos momentos que tocaban o Eres del Silencio o La Ley, o me acuerdo que alternábamos con Heavy Nopal también en aquellos entonces. Entonces para mí fue algo nuevo, o sea, como que conocer ese tipo de música, ajá, o sea, porque pues yo no lo conocía, yo no conocía Grand Funk, y recuerdo que ahí en esos bares lo conocí. Entonces, pues fue una parte importante, o sea, de mi formación, y sobre todo, pues tantos músicos que conocí, que a la fecha, pues por ahí seguimos en contacto algunos. Me parece que algunos siguen ahí, están ahí en el grupo de Facebook de Conversaciones Rockeras. Entonces, pues sí, fue una parte importante. Recuerdo que cuando me salí de ahí, pues sí, prácticamente quería llorar. Oye, Servando, Sí. platícale a la audiencia por qué Uh-huh. es tan importante el Bar 299, qué representaba para la gente que le gustaba el heavy metal. Lo que quiero es que les transmitas la esencia de ese Uh-huh. lugar. Habíamos personas que cruzábamos desde el sur de la ciudad para ir hasta el norte de la ciudad, Uh-huh. nada más a escuchar a las bandas que se presentaban ahí. Así Tú es. platícale a la audiencia por qué es tan importante. Prácticamente era el único lugar, o sea, y bueno, tal vez había otros, pero era el único lugar donde se tocaba realmente heavy metal. O sea, como lo comentaba, o sea, el heavy metal todavía en los 90s era como algo prohibido, era como algo como si fuera del diablo. O sea, nos decían, no, 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 es que nosotros queremos que toquen de Héroes del Silencio, queremos que toquen de Soda Stereo, queremos que toquen de Caifanes, porque era lo que jalaba en ese momento, queremos que toquen del Tri, y no, o sea, nosotros le apuntamos directo al heavy metal, o sea, y decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a tocar a lo mejor un Painkiller de Judas Priest, pero pues obviamente también era hacerlo bien hecho. Me acuerdo que hicimos hasta de alguna manera nuestras propias versiones, y eso también le gustaba muchísimo a la gente. Teníamos la canción de I Was Made for Loving You, nada más tocábamos dos de Kiss, y eso, I Was Made era, pues no era como que la tocáramos siempre, pero le hicimos una versión más pesada. Lo mismo sucedió con The Green Man Alicia and the Two Prong Crowns, después con Perfect Strangers, The Deep Purple. Les fueron canciones que tal vez en vez de tocarlas igual, les hicimos pues precisamente su propia versión. O sea, y eso también le llamaba muchísimo la atención a la gente. Era curioso que también la mayoría de esa gente la mayoría eran músicos. Me acuerdo que iban muchos músicos a vernos en aquel entonces. Oye, y también a veces tocaban canciones con mucho gancho musical o comercial, como I Want Out de Halloween o You've Got Another Thing Coming de Judas Priest. Sí, permíteme un momento, nada más. Aquí ya estamos aquí otra vez. Es que se me desconectó. No, no te preocupes, Ya ¿no? está. Sí. Sí, Que eran canciones que prendían al público que íbamos. así es. I Want Out, I Want Out, You've Got Another Thing Coming, también esa se le hizo un arreglo, pues, no digamos un arreglo como tal, más bien era un adorno, ¿no? En vez de mantener el bombo con el tan, 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 el batería lo que hacía era dispararse sobre el mismo tempo, pero con el doble bombo, y la gente se emocionaba muchísimo con eso. Eh, pues Enter Sandman de Metallica, que en aquellos entonces también era raro escucharla en bares. Ya después ya no era tan raro, todo el mundo quería o tocaba Enter Sandman, pero nosotros le apuntamos a todavía canciones más pesadas, como Master of Puppets, Creeping Dead. Traíamos varias pues de todos los discos de Metallica, creo que fue como cerca del 98, del 2000, cuando sacamos unas 4 más del disco negro, entre ellas Wherever I May Roam, Nothing Else Matters. O sea, como que siempre le apuntábamos más a lo pesado de Black Sabbath.
hicimos varias canciones como Symptom of the Universe, que pues precisamente no eran canciones tan conocidas. Todo el mundo llegaba y siempre te decía Paranoid o el paranoico. Pues bueno, o sea, sí estaba dentro del repertorio porque era como, o sigue siendo un clásico, ¿no? Eso nunca se le va a quitar esa canción, qué agradable esa parte, pero nosotros le apuntábamos un poquito más a eso, aparte de lo comercial, a que la gente tal vez conociera, es como que siempre nos apuntamos más a lo que nos gustaba a nosotros, y eso es una parte importante, porque cuando te gusta algo y lo transmites, creo que es muchísimo mejor, y esto lo digo por algunos compañeros músicos, que es que yo voy a tocar comercial, muchas veces, o sea, pues no tiene nada de malo que les guste, ni mucho menos que sea comercial, ¿no? Porque es para vender y sacar lana, pero pues muchas veces por ni siquiera sentirse a gusto con lo que hacían, creo que no eran sinceros, entonces eso mismo, pues de alguna manera a lo mejor la gente lo detecta, ¿no? Esa es, creo que eso también fue parte de lo que lo hizo especial, que muchas canciones, aunque no fueran hits totalmente o tan comerciales, o sea, como que las hicimos, entre comillas, conocer, o sea, porque pues había muchos expertos también que les gustaba o tenían la misma pasión del heavy metal, pero a ellos les agradó muchísimo más eso, que pues tal vez éramos de las pocas propuestas sinceras en heavy metal, y esto, pues no lo digo yo, bueno, me lo han dicho algunos cuates y eso se siente muy padre, eh, que me han llegado a decir, oye, es que yo me acuerdo que cuando los vi en el 299 y me acuerdo que nadie tocaba eso y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero tocar lo mismo y quiero tocar heavy metal, no quiero tocar comercial, no quiero hacer lo que todos hacen. Pues eso fue Claro. bastante agradable. Y es que hablamos de una gran época como de 95 a 98, ¿no? En el bar 299. Así es. Sí, es Y correcto. es que también sabes que lucía mucho, por ejemplo, es lo que acabas de comentar. Si tú ibas al Barón Rojo del Wings, Ujú. escuchabas los típicos covers que Así todos es. sabemos, pero cuando llegabas al 299 y escuchabas, por ejemplo, a las bandas en las que tú participabas, pues se notaba que los músicos se esforzaban más, que daban más de sí. Sí, 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 sí. Y eso precisamente era, bueno, o sea, fue algo muy padre porque todos crecimos aprendiendo mucho de los demás. O sea, el escuchar a Octavio, a los bateristas que tuvimos, o sea, a los bajistas, a todos, o sea, hacía que te esforzaras más, o sea, a querer dar más, cada vez más de ti y a querer ejecutar muchísimo mejor las canciones, ¿no? Y querer buscar ese nivel, llamémosle, de perfección, así de que no, esta canción lleva un corte y el corte tiene que ser aquí, tiene que ser exacto. Y vamos a medirle y vamos a hacerlo, vamos a modificar esto tal vez un poco. Entonces, eso hacía que nosotros nos esforzáramos más entre nosotros mismos y obviamente también ver que a la gente le gustaba y que se emocionaban, pues era totalmente sorprendente y recuerdo que salías con mucha satisfacción a poder tocar esas canciones y decir, ya quiero que sea viernes para poder regresar y volver a tocarlo. Y tal vez al público le pasaba lo mismo, ya quiero que sea viernes o sábado para poder volver a ir y es- ver a estos cuates, que escuchar esta canción y a ver qué onda, qué otra cosa van a tocar, ¿no? Claro, y es que no sé Ujú. si recuerdes que prácticamente las bandas tenían dos turnos. O sea, Sí, los que tocaban heavy metal tocaban dos veces en la noche, ajá. lo compensaban con otro grupo que también tocaba dos veces, pero era más de rock urbano. Así es, pues cuando yo entré había un grupo que le decían los Lupitos y ellos tocaban muy bien, entre ellos ahí estaba David Chirinos, quien pues ahora, bueno, ya no es bajista de La Ley, pero fue bajista de La Ley
y ahorita está haciendo, bueno, más bien está con los músicos ya preparándose para hacer lo que sería los conciertos de rock en español, donde se unen integrantes de Caifanes, integrantes de La Ley, se reúnen Kenny, Los Eléctricos, pues como que los clásicos de ese momento, como a tocar precisamente los clásicos que la gente espera escuchar, ¿no? Ahí conocí a David Chirinos, él tocaba en esa banda, tocaban increíblemente, y pues de él, ¿qué te puedo decir? También estaban los cuates estos Besania, ellos eran más rock urbano, tocaban toda esta onda de Rodrigo González, Heavy Nopal, que por cierto, Lalito, cantante y guitarrista, él fue integrante de Heavy Nopal. Tocaban cosas más clásicas, bueno, ya tal vez me atrevería a decir demasiado clásicas: Rolling Stones, Beatles, Creedence. Sí, el rock más clásico, y sobre todo esa parte del rock en español. O sea, Lalo, que era un fiel seguidor del Tri, entonces le salía muy bien la onda de querer tocar al Tri, ¿no? Y no imitaban, pues nunca sentí que fuera imitación de Alex Lora, pero ¿por qué? Porque le salía muy natural, y como te digo, eso es lo que a la gente le gustaba. También a los Taxi, Pepe Aranda lo conocí ahí, Pepe Aranda, Big Mica, en paz descansen, ¿no? Sí, y Big Mica también los conocí ahí. también sabes que era muy padre. Había noches tributo, por ejemplo, a Judas Priest, a Iron Maiden, a Halloween, o hacían una noche del aniversario del Bar 299. Así es. Y Sí, se ponía muy bueno, la verdad. sí, el aniversario se comenzó a hacer a partir si no me equivoco, del 40 aniversario. Yo me acuerdo porque yo platicaba con Rafa Huerta, y recuerdo que pues trabajábamos en lo que fue después la escuela Rock 299, y, y pues luego platicábamos, nos hicimos muy amigos, y me dijo: oye, es que quiero organizar algo especial para el bar, ¿no? Para el bar 299, quiero hacer esto, quiero invitar a los diferentes músicos que han estado ahí, entre ellos Carlos Valerio, que ahora es bajista del Tri, antes fue de Heavy Nopal, un tipazo, por cierto. Como te digo, otra vez viene aquí David Chirinos, eh, muchísimos, o sea, pues muchísima gente, ¿no? Y luego ya armábamos los palomazos, y a veces tratábamos de tener como una sección como para cada grupo. Entonces se hacía una especie como de mini tributos, y cada quien como que tocando a veces algo representativo, ¿no? Eran unas noches pues que terminaban siempre más bien cuando ya había salido la luz del sol. Claro, oye, y fue tal el éxito del Bar 299 que después surgieron imitadores, que hubo más bares en la zona de Azcapotzalco. La zona Sí. de Azcapotzalco, cuando uno la recorre en la noche, pues es muy rockera. Uh-huh. Y después del Bar 299, como te digo, pues habían más lugares similares. Sí, 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 sí. De hecho, está ya no recuerdo los nombres también, porque también, como te digo, dejé de tocar mucho tiempo, pero estaba una cabaña que tenía una onda muy como country, campirana, tenían una mesa de billar, todo eso. O sea, la trataron de convertir en bar, pero pues luego sí había sus momentos en los que iba gente. Luego creo que por el centro de Azcapotzalco abrieron otro. Pues más que imitadores, yo les diría como que la oportunidad, ¿no? O sea, trataron de buscar la oportunidad de hacer lo suyo, lo cual es válido, pero muchas veces cuando uno quiere hacer algo, o sea, también a veces uno piensa como que las cosas van a ser fácil, y no lo digo por las bandas, simplemente también tienes que tener ese tacto, ese tacto tanto con los consumidores. Sí, obviamente con las bandas, porque pues las bandas ahora también lo que buscan es, es eso, o sea, ganar, y pues poderse llevar el taco, el pan a su casa, tanto para ellos y las familias, ¿no? Yo me acuerdo que no ganaba mucho en el 299, era más como pasión lo que tenía.
O sea, no, y tampoco no quiero que esto se escuche como queja.